Continuar con la teoría, nos habíamos quedado, creo, en esta diapositiva, solamente para hacer un repaso. Lo que tú tienes que entender que lo principal en cualquier metodología de trading viene a ser la oferta y la demanda, sea soporte, resistencia, sea smart money, sea institucional, como gustes llamarla. La oferta y la demanda es lo principal. Nosotros no tenemos que operar en base a un patrón de vela, o sea, por sí solo no. Pero sí tenemos que entender de dónde salen los conceptos, porque de una u otra manera eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque si tú solamente te dedicas a repetir lo que te dijeron, sin entender cómo surge, pues prácticamente estás jugando al azar, estás jugando al casino y solamente estás haciendo cualquier cosa gestionando tu riesgo. Y acá nosotros tenemos que ser comerciantes profesionales, entender lo que estamos haciendo y tener todo un plan, una metodología en conjunto que nos lleve a tener resultados. Entonces, la forma, digamos, la estructura del mercado es una consecuencia de la interacción de la oferta y la demanda. Entonces nosotros partimos de las causas, nos interesa saber identificar quién es la causa de cierto movimiento para poder entender cuál es mi zona que yo tengo que tener como en la mira por si el precio viene a esa zona y saber cómo actuar. Entonces, el mercado está en dos tipos de comportamientos. En un estado de equilibrio que viene a ser el estado más óptimo, lo cual se viene a representar mediante los rangos, o sea, las consolidaciones, distribuciones o acumulaciones, como le gusta llamar, y un movimiento expansivo o de, de cara a una tendencia. O sea, por ejemplo, aquí sale la vela bajista, ya te demarca una estructura bajista. Si es que nuevamente el precio respeta la zona y genera un nuevo bajo. Te das cuenta, la estructura es la consecuencia de cómo hay una interacción entre oferta y demanda. En este rango hay esa interacción y la oferta terminó por dominar, porque las instituciones, los fondos de inversiones, inyectaron sus órdenes de venta y por lo tanto al inyectar un volumen considerablemente alto genera ese desequilibrio en el mercado. Muy bien, entonces, ¿cómo debe regresar? Obviamente, si tú eres una institución, inyectas un volumen de ventas alto, vas a hacer que el precio baje. No tiene sentido hacer que el precio baje y luego volver a inyectar capital para que suba. O sea, de manera inmediata no tiene mucho sentido. Por eso es que si la estructura como tal va a continuar siendo bajista, porque la oferta es la que gobierna en este caso, la demanda tiene que esforzarse para tratar de llegar a esa zona de oferta. ¿Te das cuenta? Por eso es que acá el volumen fue inyectado por una institución, por eso bajó rápido. En cambio acá la institución ya, digamos, puso a disposición sus órdenes y los minoristas comienzan a generar la compra y venta de dichas órdenes. ¿Te das cuenta? Por eso es que como los minoristas representan menos volumen, necesitan reunir más órdenes y cada orden tiene menos capital comparado a una orden de una institución. Por eso es que el precio tiende a generar esas estructuras de menor tamaño, más pausadas, hasta que llega a la zona donde la institución aún conserva órdenes y nuevamente genera un movimiento fuerte. Esa es la idea. Entonces, en consecuencia, cuando tú busques tu zona, sea oferta o sea demanda, tienes que esperar que el movimiento que regrese a tu zona sea pausado, ya sea en forma de una curva o en forma de una línea de tendencia como esto. ¿Te das cuenta? Pero cuando el precio te hace esto, probablemente en la zona en la cual llegó haya un bloque, un punto de interés de demanda que también corresponde a una institución y que genera, digamos, un capital mayor porque es de mayor temporalidad respecto al movimiento que hizo el precio para bajar a esa zona. Entonces probablemente puede pasar eso. Ya nosotros tomaríamos esto como una toma de liquidez
porque liquida estas órdenes, se capitaliza en un punto de demanda de una institución y luego el precio genera esa respuesta alcista. La idea es la misma. Tocas una zona, llegas a una zona de una institución. Por eso es que el volumen transaccional es muy elevado y la respuesta tiene que ser alta. Lo mismo para los pivotes, prácticamente es el resumen o la vela que generó ese imbalance, nada más. No te hagas problemas, es la misma teoría. El retorno tiene que ser pausado. Listo. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de refinamiento de zonas, tienes que entender que el precio, cuando inyecta un volumen elevado, genera un movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa a veces? Que para continuar bajando, si el objetivo es llegar a un punto de demanda, tiene que reunir órdenes, tiene que reinyectar órdenes. La institución considera un punto relevante en dicha zona para inyectar órdenes y nuevamente genera, digamos, un movimiento bajista. Lo otro que puede hacer es que la institución en esta zona comience a sacar algunas órdenes de venta, por lo que el precio tiende a retroceder un poco y luego finalmente genera, sigue su camino porque la oferta sigue siendo dominante. Entonces esto es como si hubiese un impulso, un retroceso y un impulso. Y esta vela, si te das cuenta, no rompe ni el mínimo ni el máximo de la vela anterior. Solamente para ponerle nombre y apellido, este es una inside bar, que viene a ser una representación de un rango. Nada más. No hay otro concepto. Lo mismo acá. Una vela alcista, la inside bar, que no rompe ni el máximo ni el mínimo de la vela anterior, pero que sin embargo genera una vela de volumen, volvente o como lo quieras llamar, que rompe una zona. Por lo tanto, esta zona inyectó órdenes de demanda, por lo que el precio continuó subiendo. Y es una zona importante porque si el precio viene ahí, podría generar una respuesta, ya sea alcista o bajista, si es una zona de demanda o oferta. Ahora, cuando tú tienes velas de volumen, también puedes ver ese tipo de comportamientos, las mechas, que tienden, digamos, a tener este tipo de características. Acá esta vela apertura en este punto, cierra en este punto, pero genera una mecha. Esta mecha representa una vela bajista y una vela alcista. Acuérdate, vela bajista y vela alcista en menor temporalidad. Luego, el mercado nuevamente abre aquí, genera un punto máximo, cierra aquí, genera un punto mínimo. ¿Qué representa esta mecha? Una vela alcista y una vela bajista. Y si sumamos ambas zonas, ¿qué representa? Vela bajista, vela alcista, vela bajista. O sea, impulso, retroceso, impulso. Por lo que toda esa zona es una zona de oferta o una zona de demanda según sea la dirección de las velas. Luego, cuando tenemos también este tipo de escenarios, siempre date cuenta, tiene que haber una vela que genere imbalance, una vela que genere, que demuestre volumen. Y tú te vas a preguntar de dónde sale esa vela. Esa es la idea de todo esto. Siempre consideramos de mecha a mecha, salvo que sea una vela de este estilo, que viene a ser llamada una rejected, y lo que representa esta mecha viene a ser una vela alcista y una vela bajista, y es una zona que toma liquidez o interacciona con un punto de oferta, en este caso previo, o un punto de demanda, por lo que nuestra zona, si señalamos, podremos hacerlo sí toda la vela, de mecha a mecha, pero si a veces tenemos una mecha muy grande y un cuerpo pequeño y luego generarse el imbalance, es mayor la probabilidad de que el precio llegue a la mecha. Entonces sería la zona más ideal para señalar mi oferta o mi demanda. Y si está acá prácticamente donde no hay mucha mecha, pero hay una vela que genera una envolvente bajista o alcista, o sea, una vela de volumen, señala dicha zona. O sea, la idea es la misma, no te das problemas con eso. La estructura básica del mercado, bueno, aquí voy a hacer una pausa para explicarte lo anterior ya en la gráfica. Entonces vamos a la gráfica, vamos a un par, por ejemplo, no sé, a ver, un USD JPY.
Por ejemplo, ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Maximizamos esto. Aquí estamos en un gráfico 15 minutos. Vamos a un gráfico de temblor mayor. A ver si es que se pueda visualizar mejor. Por ejemplo, tú ves que la estructura principalmente es bajista. Entonces, nosotros ubicamos este tipo de escenarios, ya que se presta. ¿Qué es lo que tú tienes aquí? Tienes un movimiento bajista, tienes un retroceso y tienes un nuevo impulso. Ok, igual lo puedo conseguir hasta acá. ¿Qué es lo que hace el precio? ¿Cómo regresa el precio? ¿Cuántas velas en promedio demoró el precio para llegar desde este punto hasta este punto? Vamos a ver. De aquí hasta acá son... Demoró 14 velas. 14 barras. Sin embargo, para llegar desde el mismo punto, prácticamente al origen, ni siquiera lo llegó exactamente al alto. ¿Cuánto demoró? 25 barras o velas. Demoró más para llegar casi al mismo punto. ¿Esto qué significa? ¿Quién es el que tiene el control? La oferta, porque obviamente al tener más capital demora menos para generar un movimiento de un punto a otro punto. Por lo tanto, ¿quién sería mi zona ideal? La zona que generó todo el imbalance. Si tú te das cuenta, tienes una vela bajista, una vela alcista y luego el precio rompe estas zonas. Esto viene a ser un rango, todo esto es un rango. Ya para repasar lo anterior, todo esto sería un rango y la vela que genera el imbalance o la ruptura con esta vela sería el punto ideal, en este caso el punto de oferta. Esta vela de aquí representa mi punto de oferta, por lo tanto esa es mi zona de oferta. ¿Qué hace el precio? Llega a esa zona y tiende a generar un movimiento bajista. Y la estructura, te das cuenta, es consecuencia de la interacción de la oferta y la demanda. Básicamente eso. El resumen, si tú tienes una zona que genera un movimiento fuerte y el precio retorna de manera pausada, es de alta probabilidad que dicha zona sea respetada, por lo que tú puedes situar tus órdenes de venta o de compra para continuar la dirección principal que viene haciendo el precio. Simple. Ahora, ¿qué tipo de escenarios podemos ver también? Por ejemplo, si nosotros observamos que aquí no hay un ejemplo que haya sido mitigado, vamos a buscar. Un escenario aquí que se pueda demostrar. Acá está. Quiero que te fijes en este movimiento. Desde este punto hasta este punto. Es un movimiento bajista, claro está. Ahora, ¿qué es lo que tú observas? Vamos a hacer objetivos. Vamos a analizar vela por vela. Vela alcista, vela bajista, muy bien. Es una zona de oferta válido. Bueno, puedo señalar ya esta zona. ¿Qué es lo que pasa luego? Tiende a respetar. Bueno, en este caso la estructura quiso ser alcista. No siempre lo va a respetar. Pero hubo cierta respuesta. Ahora, velas bajistas, esta vela y generas todo el movimiento. Esta velita de aquí viene a ser una inside bar. Hay un indicador que te lo pinta de manera automática, que es IBS doble, IBS V2. Ese indicador
te va a pintar la vela inside bar de manera automática. Por la práctica tú vas a identificarlas. Es una vela que no rompe ni el mínimo ni el máximo del anterior. Por lo tanto, eso es una zona de oferta válido que hizo el precio. Llegó a esa zona y genera un movimiento bajista. Ahora, el tema es que las inside bar, como te das cuenta, está en medio del camino. O sea, no es una zona tan óptima, pero podría darte una reacción. Más podrías tomarlo como un punto objetivo. Supongamos que hay un inside bar en este punto. Si el precio llega ahí, yo podría tomar parciales, cerrar mi operación, poner break-even, lo que gustes. Tomar una decisión de la gestión de tu operación. En este caso, respeta esa inside bar y genera movimiento bajista, pero no rompe el mínimo, porque realmente la zona está más arriba. En este caso, bueno, probablemente ya la estructura venía alcista. Ahí se dio un tema de alineación de temporalidades, por lo cual el precio de la demanda estaba en control. Ya, pero este es un modelo de refinamiento de zonas. Una inside bar, lo estás viendo cómo generó la respuesta. Las otras velas generalmente van a tener este tipo de patrón, ¿no? Siempre una vela que tiene un volumen así, vamos a quitarla, no sé, y luego una vela que es un movimiento bajista de esta manera. Nosotros lo que vamos a definir es la vela que genera ese imbalance, sería nuestra zona de oferta. Listo, muy bien. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Realmente no hay más que agregar por este tema. Voy a pausar el video para no hacerlo tan largo. En el siguiente ya voy a tratar sobre la estructura del mercado.